Platícanos todo, esta parte que tiene que ver con el motivar, con el estar cercano a la gente que trabaja dentro de una empresa gastronómica. Híjole, todo un arte, ¿no, chef? Sí, claro que sí. De hecho, hoy les preparamos un tema, digo, para todos aquellos que quieren incursionar en la hostelería, en la restaurantería o en algún tipo de negocio que esté relacionado con cantineros, cocineros y meseros. Les preparamos un tema muy interesante en el cual les vamos a pasar un par de tips para que puedan poder contratar, o sea, escoger bien a las personas que van a, o sea, que van a meter a su empresa, que yo creo que ese es como el paso primordial, cómo mantenerlos motivados y cómo hacer que el objetivo que ustedes querían cumplir con la empresa que abrieron lo consigan, porque creo que todos los que hemos incursionado en alguna ocasión con algún negocio de este estilo, sabemos que el primer año o los primeros años son los más difíciles porque pues uno todavía no tiene como su plantilla bien armada. Entonces estás como en ese proceso de quiénes son las personas adecuadas que van a poder llevar a cabo el proyecto de la mejor manera. Y pues bueno, pues de eso se trata el tema de hoy, de platicarles algunos tips de lo que deben de hacer para poder conseguir este objetivo, que es uno creo que de los más difíciles. Entonces, pues si te late, empezamos con una frase que creo que es la más importante, la crucial, de la cual desciende todo el tema, que es que en un restaurante, en cualquier tipo de negocio, ¿no? Pero en un restaurante, en una cafetería, en un hotel, vale mucho más prevenir que después curar, ¿no? Muchas veces al principio no obtenemos los estándares que nosotros queríamos y de repente esos primeros clientes que nos dieron la oportunidad de conocernos o de ver qué era lo que estábamos ofreciendo los perdemos y luego nos mal recomiendan, y entonces después querer curar eso es muchísimo más difícil que empezar recto desde el principio. Y todo un gran reto. Sí, mira, yo creo que siempre el trabajar con seres humanos es algo hermoso. Yo creo que es una de las grandes bendiciones que nos da esta profesión, como muchas otras. Y bueno, es todo un tema que hay que revisar desde los perfiles, que sean las personas indicadas para cada posición, o ver cómo se van desarrollando para esto. Y me encanta el cómo vas a conducir el tema, porque bueno, seguramente ahora con ese tema de la pandemia, ha habido muchísima gente que ha visto en la industria gastronómica una oportunidad de emprender, dado que a lo mejor en la empresa que trabajaban pues ya no se dieron las cosas para continuar, y entonces así hacerlo de esta manera. Entonces, si te parece, mi querida chef, quédate con nosotros, vamos a escuchar algo de música y regresando nos arrancamos de lleno con el tema. Perfecto, claro que sí. Vamos a escuchar esto de Camilo VII, se llama Efímera. Estás en el Gran Chef a través del 92.7. Ya estamos de regreso en el Gran Chef, muy emocionados, muy contentos con esta música que siempre nos pone nuestra productora Gaby, de la mano también de Juanpi, ahí al frente de los controles de audio. Y hoy, bueno, pues estamos de manteles largos platicando con una gran chef, una gran empresaria y a mi parecer, pues la voz autorizada para platicar de este y otros temas, que ahora me encanta esta enfoque que le estás dando, Nancy, de, bueno, pues vamos a aportar, ¿no? Algunos consejos para quienes o recientemente emprendieron o piensan hacerlo o quien ya tienen tiempo haciéndolo y de pronto las cosas nomás no salen. Sí, claro que sí. Pues bueno, empecemos entonces con nuestros primeros tips. El primer tip, lo primero que tendríamos que pensar es cómo vamos a crear un criterio para poder contratar a nuestro personal, llámese meseros, hostes, cantineros, cocineros o lo que sea. Yo creo que en este caso estamos un poco influenciados, y más cuando son nuevos empresarios, estamos un poco influenciados por lo que vemos en la televisión, ¿no? Que de repente, ¿quién no ha visto esos programas en donde entra el gran chef gritándole a todo el mundo y toda la gente está súper capacitada y sabe lo que es los nombres de cada una de las preparaciones y tal, ¿no? En la vida real, la realidad es que sí, por supuesto, existe gente que está muy capacitada,
pero muchas veces cuando nosotros estamos empezando un negocio, pues no tenemos los capitales como para poder pagar estos sueldos, ¿no? De tener como un super chef a cargo de nuestra cocina, o el super anfitrión que maneja todo el salón de una manera magistral, como de repente lo vemos en la televisión. Entonces, aquí uno de los tips más importantes que me gustaría dejar para la contratación del personal es que ustedes vean mucho más la capacidad que tiene la gente de dar lo mejor de ellos mismos, o sea, que realmente están dispuestos a dejar la camiseta en la cancha, porque como bien mencionaba Ariel en un principio, normalmente trabajar en un negocio gastronómico tiene horarios pesados y tiene horarios difíciles, diferentes, que cuando todo el mundo está descansando es cuando normalmente nosotros tenemos más trabajo. Mucho más, o sea, hay que fijarnos mucho más en esas personas que quieren dar todo de sí mismo y dejar la camiseta en la cancha, que de repente el que tengan la gran experiencia. Me parece que ese sería como un gran tip para los que están empezando a emprender. Es una manera muy interesante de ir moldeando a tu staff en base a tus capacitaciones y a lo que tú hagas por ellos, y no tanto que ya vengan como con una estructura a lo mejor de otro lugar, que puede ser que no sea el objetivo principal o primordial de lo que tú quieres conseguir dentro de tu empresa. Entonces, bueno, pues este sería como el primer tip en relación a contratación, ¿no? Como tener como bien claro más o menos el perfil de las personas que quieres contratar, y que estés mucho más enfocado en sus actitudes y en la manera en la que ellos quieren interactuar con tu empresa, que en a lo mejor de repente la mucha o poca experiencia que puedan tener. ¿Sería importante considerar que tengan experiencia? Yo creo que mucho depende el desarrollo de tu proyecto y el puesto en el que los quieras poner. Por ejemplo, si tú tienes un desarrollo en un menú en el cual tú ya tienes recetas técnicas, tienes un esquema muy bien diseñado de qué es lo que tienes que tener en mise en place, cuánto es una orden, cuánto merma una carne, cómo lo vamos a almacenar, cómo va a ser el bateo al momento del servicio, tararara. A lo mejor y puede ser alguien que haya pasado por una o dos cocinas, que tenga 1 año de experiencia, 2 años de experiencia, y que tú lo termines de formar, porque tú ya tienes como ese background que puede darle esa fortaleza a esa persona que trae muchas ganas de que alguien le dé una oportunidad. A mí me ha pasado que mis mejores empleados me han llegado así, o sea, me han llegado preguntándome qué es una alcaparra o cómo es una emulsión, ¿sí sabes? Y en el momento en el que uno les explica, tú les des el hambre a esas personas de que quieren aprender. Si tú, por ejemplo, eres el dueño del lugar y tú no eres chef o tú no eres cocinero y te estás apoyando de alguien más, entonces ahí sí sería un poco más importante el estar consciente de que hay que desembolsar más dinero para esos sueldos, en donde tú puedas tener a alguien capacitado que pueda resolver las dudas de esa área en particular, ¿no? Con los meseros y demás yo opino lo mismo, o sea, puede ser un chico que a lo mejor a duras penas y sabe levantar una charola con 2 bebidas, pero tiene hambre de aprender, es carismático, trata bien a la gente, es bueno vendiendo. Entonces yo creo que esos valores se convierten, o sea, tienen mucho más peso y terminan siendo mucho más, pues sí, de mucho más valor que a lo mejor que sea un señor que viene de 20 años de meserear, ¿no? Claro, claro, eso es muy importante, comparto contigo totalmente la idea. Y bueno, ¿qué más recomendaciones tenemos, mi querida Nancy? Muy bien, una recomendación, o sea, una segunda recomendación que va en torno a esto es que hay que invertir en la formación del equipo. Muchas veces nosotros creemos que un mesero es esa persona que agarra una comanda, se acerca a una mesa, entrega un menú y le dice que va a comer. ¿Por qué suceden ese tipo de cosas? Porque nosotros mismos no capacitamos a la gente. Cuando tú vas a un restaurante y tú le pides a un mesero que te recomiende algo y el mesero nunca ha probado los platillos, de repente los ves, pues yo muchísimos años fui mesera, de repente nos ves a los meseros muerteando. Es un término muy coloquial de nuestro medio, que significa que el muerto nosotros le llamamos así, para los que no se dedican a esto, el muerto nosotros le llamamos a lo que un cliente deja en el plato, ¿no? Entonces, como que tú buscas esa parte que no tocó porque a lo mejor ya se llenó para poder probar el plato, porque muchas veces te dicen, oye, y el atún sellado en ajonjolí y chiles es picante, y tú no sabes.
porque nunca has probado los platos que estás ofreciendo y que estás vendiendo. Entonces, esta es una manera de invertir en la formación del equipo que tienes. Y esto también provoca el convivio y el que tu personal se sienta parte realmente de un proyecto, no sienta que únicamente va y cumple ciertas horas de trabajo, sino que es parte de un todo. Si tú de repente haces dinámicas en las que les pides a los cocineros o al chef principal que de repente a la hora de la comida exponga 3 o 4 platillos de la carta, que son a lo mejor los que tú quieres recomendar en esa semana, y todo mundo en una mesa, todos tus meseros, tu hostes, tu cantinero, todos pueden probarlo y todo el mundo puede saber qué es lo que ustedes le están vendiendo a los comensales, es mucho más fácil que lo puedan recomendar, es mucho más fácil que no se les olviden tecnicismos que de repente un mesero que no tiene mucha experiencia puede no conocer muy bien, ¿no? O sea, no conocer muy bien los términos de una carne, o no conocer muy bien cómo se debe de servir un salmón, o no conocer muy bien si un pescado es muy suave o es de carne firme. Sin embargo, una vez que se vive la experiencia de probar el plato, le otorgas las herramientas a tu personal de ventas, que son tus meseros, de poder ofrecer los platillos con toda esa exaltación que ellos mismos ya vivieron. ¿Por qué? Porque les permitiste el vivirlos. Entonces, es una manera de invertir en la formación del equipo. De repente, sí, yo creo que hay unos aspectos súper básicos que de verdad, reforzando esto que comentas, no pierdan de vista. Miren, no hay nada más bochornoso, si me permiten el adjetivo, que de pronto un mesero donde se está sirviendo, lo mencionas muy bien, quiero parafrasear el ejemplo que bien ponías, están sirviendo un corte y no conozcan ni siquiera cómo se llama o cómo se llama el corte, o cómo se llama el término, o qué recomendaciones darle al cliente, igual como cuando agarran una botella de vino y no saben cómo servirla. Entonces, sí, el tema capacitación, el tema formación es súper importante, y es aquí donde entran también en acción los consultores o los asesores gastronómicos, cuando el emprendedor no es el experto en la materia, ¿no? Porque podrá ser un fanático del vino, no es igual a que tú sabes perfectamente cómo servir el vino. Pues la verdad es que el tema se está poniendo bastante interesante, como siempre, por cierto, pero si te parece bien, Nancy, escuchemos algo de música y regresamos para seguir charlando. Claro que sí. Ya regresamos a El Gran Chef. Ha estado muy movido el programa con excelente música, y ya tenemos de nueva cuenta a la chef Nancy de la Teja, que tuvimos ahí algunos problemas de comunicación hace unos momentos, pero pues bueno, así es la tecnología, así de pronto son los enlaces telefónicos con nuestras líneas en México. No todo México es territorio, como luego nos lo quieren hacer creer, ¿no? Mi querida chef, nos quedan aproximadamente 4 minutos. ¿Qué otras recomendaciones te gustaría compartir con el público? Les voy a dar algunas que me parecen que son muy importantes y que ayudan mucho. Una que es muy importante es que siempre se mantengan accesibles como dueños, tanto a sus comensales como a su personal. Que la gente, que su presencia se sienta. Eso es muy importante porque hace que se sientan respaldados. Y a los comensales, como que siempre nos gusta mucho de repente saber como que, saludé al dueño, súper amable, me recomendó aquí sí. Eso hace que la gente vaya creando de alguna manera un lazo desde emocional hasta sentimental con lo que tú ofreces y con tu negocio, y se empiezan a sentir como parte de. Eso te va a ayudar mucho a que te recomienden y que puedas seguir creciendo. Otra herramienta que es muy importante para el tema del control y del buen manejo de tu negocio gastronómico es que de repente tengas mystery shopping, o sea, que de repente mandes personas conocidas, les regales la comida, les digas, yo te lo voy a pagar, no te preocupes, el ticket tú paga ya al momento, pero quiero que me platiques, o sea, a ti no te conoce mi personal, entonces quiero que vayas, te sientes, ordenes y me platiques tu experiencia. Ese tipo de cosas siempre nos están retroalimentando como dueños, porque nos hacen ver áreas de oportunidad en donde podemos mejorar o donde de repente estamos fallando y hay que modificar. De igual manera te permite ver quiénes son las personas, o por ejemplo, fuiste en un turno, a lo mejor tú tienes un restaurante que tienes 2 turnos, ¿no? Y tienes un staff a la hora de la comida y tienes otro staff a la hora de la cena.
Entonces te permite ver también de repente si tu cheque promedio es mucho más alto en la comida o en la cena, si es un efecto únicamente del horario o si es a lo mejor de los tipos de meseros que tienes contratados en ese horario o a lo mejor del estilo en el que salen los alimentos que no sean iguales, que no te estén emplatando la comida igual. Te ayuda a darte cuenta de cosas que de repente uno como dueño pues siempre le van a mostrar una cara, ¿no? Entonces cuando mandas a alguien que no conocen, pues puedes obtener información como de la base mucho más certera. Y el último tip que les quiero dejar sobre la mesa, que a mí me ha funcionado mucho y que me parece que es mucho mejor que los regaños, son el sistema de recompensas. Si ustedes crean dentro de su empresa un sistema en donde todo lo bueno que se haga se obtenga una recompensa, me refiero a un dinerito extra al que más vendió, por decir algo, tenías estacionado unos atunes y no los querías ofrecer con más de un mes en congelación porque querías que estuvieran lo más fresco posible y entonces pues les dijiste a los meseros, ¿saben qué, chicos? Este mes el platillo del mes es el atún y entonces el que más vendió atunes que tenga una cierta recompensa, el que siempre llegó temprano, el que siempre traía a su equipo de trabajo completo, el que siempre venía bien uniformado, el que recibió mejores comentarios de los clientes. Todo ese tipo de cosas, cuando uno hace un sistema de recompensas, hace que la gente de manera nata, o sea, que tus empleados de manera nata quieran dar lo mejor de ellos mismos. Y es muy importante también aprender a reconocer las manzanas podridas. Es muy triste, es muy difícil, creo que es la parte que más odio de ser empresaria, porque yo soy como toda maternal, pero es la realidad. Tienes que aprender a detectar si dentro de tu staff tienes una manzana podrida. ¿Y a qué me refiero? Es con este personaje que de repente es grillero, que todo ve mal, que, oye, pues que nos dieron de comer bien poquito, es que 2 veces pollo, oye, a mí no me dieron mis propinas completas. Ese personaje es importante que corten la cabeza de raíz para que no les contamine el ambiente de todos los demás. Y tengo muchos más, pero creo que como no tenemos tanto tiempo, así que creo que hasta aquí la dejamos. ¿Cómo ves, Ariel? Pues todavía tenemos oportunidad de abordar un par más. Solo me gustaría acotar tantito sobre esto que mencionas, la importancia de mantener a tu equipo de trabajo motivado. Eso es súper, súper importante. Pues otro también que a mí me ha ayudado muchísimo al control es los inventarios. Desgraciadamente, en un lugar en donde hay tanto abasto de alimento y de bebida, suele de repente confundirse, y más cuando uno es como muy amigable o cercano con nuestros empleados. De repente suele uno confundirse en que, pues puedo tomar esto, o me puedo servir un trago, o X o Y. Una manera sin entrar como en ese roce, pero sí ser muy serio con tu empresa, es mantener el control de los inventarios. Por eso yo al principio mencionaba qué tan estructurado abriste tu negocio. Y si no lo tienes aún estructurado, yo te exhortaría a que busques ayuda de un profesional que te ayude a estructurar bien tu negocio para que tú sepas que de 1 kilo de filete de res me merma el 20% y me salen 4 órdenes, y entonces si yo compré el lunes, no sé, 5 kilos de res, yo sé que tengo que tener 20 órdenes en mi sistema vendidas. Y si tengo 18 y me reportan que ya no tengo filete, entonces estoy teniendo una fuga, porque en las fugas es en donde se les va la ganancia a todas las personas que emprenden en este tipo de negocios. Lo mismo con los tragos, hacer inventarios, tener las botellas marcadas, y lo mismo, un sistema, no son muy caros los sistemas de venta en los cuales te controlan los inventarios. Obviamente el alimentar el inventario siempre se hace de manera física, pero los sistemas te van avisando cuando tú, o sea, la cantidad de venta que tú estás teniendo, y entonces tú logras cotejar contra tus compras que también alimentas en el sistema, o que lo puedes hacer en un Excel de manera manual y darte cuenta de repente si estás teniendo fugas o si la gente se te está quedando fuera de horarios, porque eso también sucede mucho. Son negocios que son muy alcahuetes, porque son negocios que trabajan normalmente en horarios de noche, de madrugada, en el que volvemos a lo mismo, hay mucha comida, hay mucha bebida. Entonces de repente si uno no tiene bien controlado todo el tema de qué es lo que tiene dentro, de repente pues son negocios que son muy alcahuetes, que hay que honestamente controlar muy bien.
así tú lo hayas regalado porque te llegó un amigo que no veías hace un montón y le quisiste regalar 3 tequilas porque estaban brindando, tienen que estar comandeados, tienen que estar en tu sistema, cobrados en cero, pero tienen que estar ahí para que tus inventarios te cuadren. Fíjate que eso es, creo que la parte medular del negocio, que tiene que ver con el control, que tiene que ver con la administración, y eso de seguro te va a llevar a que disminuyas tus probabilidades de fracaso y sin duda a que el éxito vaya bien encaminado. Caray, chef, siempre se nos va el tiempo volando. Yo te quiero agradecer en el alma que hayas estado con nosotros el día de hoy. Por favor, recuérdanos tus redes sociales y enlaces. Claro que sí, me encuentran en redes sociales como Chef Nancy de la Teja o como @eventos y banquetes Lona. Muchas gracias, chef. Te mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente. Y nos escuchamos muy, muy pronto. Claro que sí, un abrazo a todos.